Bien, entonces, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. Ya. Entonces, nosotros estábamos viendo permutaciones en la clase pasada, ¿cierto? Que eran estas funciones biyectivas de x a x. Vimos también los conceptos de transposiciones que nos permitían intercambiar dos elementos al mismo tiempo y que nos dimos cuenta que eran equivalentes a la notación de ciclos que habíamos tenido cuando habíamos definido lo que eran las permutaciones. Vimos este ejercicio en donde se suponía que tenía que verificar si podíamos pasar del estado inicial al final y los movimientos permitidos eran transponer en el fondo o intercambiar el espacio que estaba en blanco con el 6 o con el 8. Ese era el primer movimiento válido. Luego, si lo intercambié con el 6, entonces ahora el espacio en blanco lo podía intercambiar o bien con el 3, o bien con el 5, o bien con el 6, que ahora estaba aquí abajo. Y para ello, entonces, hicimos la permutación sin respetar las reglas del juego, para pasar del estado inicial al final. Luego nos dimos cuenta que en transposiciones ese era un número impar y nos dimos cuenta que para que el cuadrado blanco quedase aquí al final necesitábamos una cantidad par de transposiciones. Por lo tanto, a partir de los teoremas nos dimos cuenta que pasar del estado inicial al final era imposible en este caso. Eh, Estoy haciendo un resumen súper rápido para que se acuerden de lo que estábamos viendo. Y vimos también grupos de permutaciones, y hasta aquí llegamos con la clase anterior, en donde si yo veo estos cuatro números, en realidad que vendrían a representar las esquinas de este cuadrado, por supuesto que voy a tener 24 permutaciones posibles. Por ejemplo, intercambiar el uno con el 4, el uno con el 3, el uno con el 2. Luego el 2 con el uno, que en realidad es lo mismo que intercambiar el uno con el 2, así que esa la omito, pero estaría el 2 con el 3, el 2 con el 4, luego el 3 con el 4, y esas serían las de 2. Pero después hay formas de intercambiar de tres cosas, por ejemplo, el uno con el 2 con el 3 y el 3 con el uno. Y cosas por el estilo, y así, si calculamos todas las permutaciones posibles, nos damos cuenta que podemos llegar a 24 permutaciones posibles, donde, ojo, siempre aquí, por favor, recuerden siempre que una de estas permutaciones es la identidad, que hace que cada número quede donde mismo. Al aplicar la identidad al uno, el uno queda ahí mismo, el 2 queda ahí mismo, el 3 queda ahí mismo y el 4 queda ahí mismo. Y lo que nos interesaba saber era cuántas permutaciones existían dentro de estas 24, tal que al aplicarlas, este cuadrado seguía siendo un cuadrado. ¿Ya? Y yo les dije, por ejemplo, que una permutación que sería intercambiar el uno con el 4, que a su vez es una transposición, esa no es posible para que el cuadrado siga siendo cuadrado porque me quedaría el uno donde está el 4 y el 4 donde está el uno, ¿cierto? Y el uno se conecta con el 2, así que vendría aquí una recta pasando por esta diagonal, el 2 con el 3, porque el 2 y el 3 no lo moví, el 3 se conecta con el 4 y el 4 ¿dónde está ahora? Donde estaba el uno. Y el 4 se vuelve a conectar con el uno donde esté en esa posición. Entonces me queda un 8, o si lo quieren ver así, una especie de reloj de arena. ¿Ya? Entonces, para esos efectos, ese cuadrado ya no es un cuadrado. Y por lo tanto, intercambiar el uno con el 4 no es una de las permutaciones que hace que este cuadrado siga siendo un cuadrado. ¿Es una de las 24 que está aquí? Sí, pero no es una que hace que el cuadrado siga siendo cuadrado. Entonces nos preocupaba ver cuáles eran estas permutaciones que sí lo lograban. Siempre va a estar la identidad, que ya les dije que el uno queda ahí mismo y cada elemento queda donde está. Así que al aplicar la identidad estoy dejando mi cuadrado perfectamente. Pero nos dimos cuenta que existían otras también. Por ejemplo, intercambiar el uno con el 2 con el 3 y el 3 con el 4. Y el 4 con el uno porque esta es una notación cíclica. ¿Qué significa eso? Que el uno va a pasar donde estaba el 2. El 2 va a pasar a donde estaba el 3 va a pasar a donde estaba el 4 y el 4 va a pasar a donde estaba el uno. Entonces, yo ya vine preparado y aquí tengo mi cuadradito, ¿ya? Este tiene, ¿cómo se llama? Otros símbolos porque vamos a aplicarlo, digamos, a un problema que vamos a ver al final. Y lo que estoy haciendo en el fondo es que yo tengo aquí mi cuadrado y esto es equivalente a que si este es el uno ahora va a pasar aquí arriba, acá, ¿ya? Y por lo tanto hice lo que sería equivalente a hacer una rotación en 90 grados. Y el 2 quedó aquí, y el 3 quedó aquí, y el 4 quedó acá. ¿Ya? Entonces efectivamente hice esto, y esto sigue siendo naturalmente un cuadrado. Aquí hay algo importante que tenemos que aprender.
Cuando yo me refiero a que esto siga siendo un cuadrado, por ejemplo, alguien me podría decir, pero profe, ¿por qué no hace una rotación en 45 grados? Entonces, este cuadrado, fíjense la alineación que tiene. Esto está alineado con el eje X, esto está alineado con el eje Y, ¿ya? Si yo hago una rotación en 45 grados, esto me va a quedar ahí, ¿ya? Y por lo tanto, esto ya no va a quedar alineado con el eje X y esto no va a quedar alineado con el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando yo digo que este cuadrado siga siendo un cuadrado, significa que, por supuesto, que es un cuadrado, pero además está exactamente en la misma posición que esto que está aquí, ¿ya? En la diapositiva. Esto de que este sea el 1, el 2, el 3 y el 4 es simplemente para que nosotros lo identifiquemos y entendemos lo que estamos haciendo, pero en estricto rigor, este debería ser un nodo, otro nodo y otro nodo, ¿ya? Solamente son nodos. Yo les puse nombre para que entendamos lo que estamos haciendo. Pero en realidad este nodo es indiferente de ese nodo que está ahí arriba, ¿ya? Por lo tanto, si esta figura me quedara así, ya este nodo no tiene ninguna equivalencia con el cuadrado que está en la diapositiva. Este tampoco, no tiene ninguna equivalencia con el cuadrado que está en la diapositiva, ni este ni este, ¿ya? ¿Se está entendiendo la idea de cuáles son las permutaciones posibles? Ya. Entonces, después vimos que hacer esta permutación 1, 3 y 2, 4, ¿ya? Es decir, del 1 paso al 3 acá arriba y del 3 paso al 1, y del 2 paso al 4 y del 4 paso al 2. En realidad esto lo que hice fue como hacer eso y eso, ¿ya? Entonces, efectivamente, si nosotros lo queremos comprender, eso es como haber hecho una rotación en 180 grados, ¿ya? Yo estaba aquí, hice ahí 90 y continúo 180. Y efectivamente, este que estaba aquí, fíjense que era el 1 al comienzo. Me devuelvo, este es el 1. Hago así, y ahora el 1 quedó donde estaba el 3. Y el 3 quedó donde estaba el 1. Y lo mismo pasa con el 2 y el 4. ¿Ya? Entonces, buscando estas permutaciones, me doy cuenta que intercambiar el 1 con el 4 con el 3 y el 3 con el 2, y obviamente me devuelvo 2 con el 1, es equivalente a haber hecho una rotación en 270 grados. Luego tengo 4 reflexiones posibles, que vendrían a ser en las diagonales, ya que por ejemplo aquí yo tengo una diagonal, y cuando hago la reflexión me refiero a hacer esto, ¿ya? Quedó el cuadrado exactamente, sigue siendo un cuadrado equivalente al original. La otra reflexión es esta, me cambio de diagonal y hago eso, ¿sí? Así que esa es otra reflexión. Las otras dos reflexiones serían en la vertical y en la horizontal. En la vertical es como esto, ¿sí? Y en la horizontal es como esto. Así que esas son las reflexiones que yo puedo aplicar para que este cuadrado siga siendo un cuadrado. Y con eso habíamos terminado la clase anterior. Y esto entonces era la parte de permutaciones, pero esta última unidad que estamos aprendiendo nosotros se llama permutaciones, órbitas y estabilizadores. Entonces hoy día nos va a tocar aprender qué cosa es una órbita y un estabilizador. Entonces, sea que un grupo de permutaciones de un conjunto X, en el caso anterior nuestro X eran los nodos y que lo estábamos representando con los números del 1 al 4. Veremos entonces que la estructura de grupo lleva naturalmente a una partición de X. Vamos, y de hecho esta materia está al final del curso porque relaciona todos los conceptos que hemos visto. Aquí vamos a definir esta relación, y recordemos que cuando vimos relaciones estábamos recién en el primer tercio del curso. Entonces, esta es una relación sobre el conjunto X, el conjunto X son los números del 1 al 4, mediante X está relacionado con Y siempre que exista una permutación gamma dentro del grupo de permutaciones, tal que al aplicarle esta permutación a X me entrega el Y. Y se verifica que es una relación de equivalencia. ¿Recuerdan qué cosa era una relación de equivalencia? ¿O materia pasada, materia olvidada? Primer tercio del curso. La pregunta 4 del certamen 1. ¿Qué cosa era una relación de equivalencia? Una relación de equivalencia era una relación, ¿ya?
Y recordemos que relación es distinto de función, es decir, en una relación yo puedo unir cualquier par de elementos de un grupo. Y es de equivalencia siempre y cuando cumpla con tres propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. Correcto, Ignacio. ¿Ya? ¿Qué significaba que fuese reflexiva? Significa que un elemento está relacionado consigo mismo. ¿Qué significaba simétrica? Significaba que si yo estoy relacionado con otro elemento, entonces ese elemento está relacionado conmigo. Y transitiva significaba que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Un ejemplo súper simple entre personas, para que recordemos lo que era una relación de equivalencia, sería la relación A está de cumpleaños el mismo día que B. ¿Ya? Entonces, eso es una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque A está el mismo día de cumpleaños que A. Obvio, yo estoy de cumpleaños el mismo día que yo. Así que eso se va a cumplir siempre para todas las personas y por lo tanto ya se cumple lo que es la reflexión. Si yo estoy el mismo día de cumpleaños que Francisca, entonces, ¿Francisca está el mismo día de cumpleaños que yo? Sí, obvio, nacimos el mismo día. Y finalmente, si yo estoy de cumpleaños el mismo día que Francisca y Francisca está de cumpleaños el mismo día que Juanito, entonces Juanito y yo estamos de cumpleaños el mismo día, claro. Entonces esa es una relación de equivalencia. ¿Y cuál es la gracia de tener relaciones de equivalencia? Que luego podemos separar todo esto en grupos. Es decir, todas las personas que nacieron el mismo día que yo son equivalentes a mí. Todas las personas que nacieron de cumpleaños, o sea, que todas las personas que nacieron el mismo día que cada uno de ustedes está dentro de su grupo y entre ustedes son todos equivalentes para esta relación. ¿De acuerdo? Ahora llevemos eso a un conjunto X y en particular a un conjunto de nodos. Y aquí lo relacionamos con grafos, que es finalmente lo que estaba sobre todo cargado en la segunda parte del curso. Bueno, aquí está lo que ya les dije, que cumple por ser reflexiva, simétrica y transitiva, y ahí estamos recordando simplemente las definiciones, pero ojo, aquí están con permutaciones. Gamma de X es equivalente a X. Sabemos que si X está relacionado con Y, entonces gamma de X es igual a Y para algún gamma perteneciente al grupo de permutaciones, y como gamma tiene una inversa, entonces gamma a la menos 1 de Y me tiene que dar X, y por lo tanto Y está relacionado con X. Y finalmente la transitividad, si gamma 1 de X es igual a Y y gamma 1 de Y es igual a Z, eh, para gamma 1 y gamma 2 perteneciente a G, entonces la composición de estas funciones hacen que yo llegue a Z. Este debería ser gamma 2 de Y igual a Z. No, perdón, este debería ser gamma 2 de X igual a Y, eso, que es el primero que aplico. Entonces, vayamos a comprender lo que son los estabilizadores. A las clases de equivalencia, recordemos que era la clase de equivalencia. En el ejemplo anterior de estar de cumpleaños el mismo día, las clases de equivalencia serían, por ejemplo, todos los que estuvieron de cumpleaños el 1 de enero. Eso sería una clase de equivalencia. Otra clase de equivalencia sería todos los que estuvieron de cumpleaños el 2 de enero. Otras los que estuvieron de cumpleaños el 3 de enero y así para cada uno de los días del año. Entonces, vamos a agrupar a las personas por las fechas en que nacieron y vamos a tener 365 grupos, ¿ya? Podríamos tener 366 si consideramos los bisiestos, si quieren, y todas esas cosas, pero son detalles. La idea es comprender qué es lo que es una clase de equivalencia. Entonces, yo podría decir ya, todas las personas que nacieron el 9 de julio, ¿ya? Entonces voy a agarrar una persona de esas y voy a decir que esa persona es una representante de todas las personas que nacieron el 9 de julio bajo esta relación, ¿ya? Entonces, teniendo una clase de equivalencia, vamos a definir lo que va a ser órbitas. Gx, ya son todos los y que pertenecen al conjunto donde nosotros estamos trabajando. En nuestro ejemplo, y sería una persona, ¿ya? Tal que y es igual a gamma de x para alguna permutación dentro de las permutaciones posibles para este conjunto. Ojo aquí que vamos a hablar de gx y más adelante vamos a hablar de g sub x, ¿ya? En particular, g de x me lleva a x es el conjunto de permutaciones que tiene a x como un punto fijo, ¿ya? Y a esto se le llama estabilizadores y se anota g sub x, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué significa que sea un punto fijo? Significa que yo al aplicarle la permutación, gamma de x me da x. ¿Ya? Es como aplicarle la identidad a uno de los elementos. Perdón. ¿Y por qué se habla entonces de punto fijo? Porque yo, si me aplican a mí esa permutación, yo me voy a quedar fijo porque es la identidad para mí, pero si le aplican esa permutación a algún otro elemento que no esté dentro de mi clase de equivalencia, entonces ese elemento podría cambiar. Por lo tanto, por eso yo soy un estabilizador, porque yo me quedo fijo, mientras que otros elementos que no estén en mi clase de equivalencia podrían cambiar. ¿Ya? Por eso se habla de estabilizador y luego viene lo que es una órbita. Entonces eh, veamos esto ya con un grafo. Y aquí nos empezamos a meter de nuevo. Vieron que vimos o sea, vimos lo de las clases de equivalencia, hablar de elementos que son equivalentes y bla, 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 que era de la primera parte del curso. Ahora estamos aplicando ya la segunda parte del curso, estamos hablando sobre grafos. Si se dan cuenta, aquí yo quiero buscar los elementos que son equivalentes. Los elementos que son equivalentes es lo que me da una clase de equivalencia. ¿Ya? El primero que aparece aquí es A, B. Y lo que estoy diciendo con esto es que A y B son equivalentes. Es decir, yo podría intercambiar este nodo A con este nodo B, ¿ya? Y el grafo que me resulte es igual en forma a este que tengo aquí. Es decir, es un automorfismo. ¿Sí? Entonces intercambio A con B y el grafo se sigue dibujando de la misma forma. También esto me indica que C está solo. Entonces C sería lo que es un estabilizador del grafo. D y F, puedo intercambiar D con F y el grafo va a seguir teniendo la misma forma. E y G son estabilizadores también porque están solos. Y puedo decir que H, I y J son equivalentes entre sí y K, L y M también son equivalentes entre sí. ¿Por qué no puedo decir, por ejemplo, que I es equivalente a L? ¿Por qué no los puedo meter en la misma clase de equivalencia? Correcto. Muy bien, Ian. Y ya simplemente por la forma de este grafo, por los grados de los nodos, I tiene conexión a dos nodos, mientras que L tiene conexión a uno solo. ¿Sí? Entonces ya eso me indica inmediatamente que I y L no pueden estar en la misma clase de equivalencia. Pero si bastase solamente eso, entonces ustedes me deberían decir, pero profe, ¿y entonces por qué L y D no están en la misma clase de equivalencia? Y como ustedes no me hicieron la pregunta, yo se la estoy haciendo a ustedes. ¿Por qué L y D no están en la misma clase de equivalencia? Porque L conecta con uno que tiene dos arcos y D conecta con uno que tiene cuatro. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué L y D no son equivalentes? Porque tengo que ver la forma que tiene este grafo. D se conecta a un solo nodo, perfecto. L se conecta a un solo nodo, perfecto. Hasta ahí vamos súper bien. Pero fíjense a qué nodos se conectan. D se conecta a un nodo que tiene grado 4, mientras que L se conecta a un nodo que tiene grado 2. Por lo tanto, no puedo establecer que L y D sean de la misma clase. ¿Ya? Y así ustedes tienen que buscar los que son realmente equivalentes. K se conecta a un nodo de grado 2 y este se conecta a su vez a un nodo de grado 4 y este se conecta a su vez a un nodo de grado 4, este se conecta a un nodo de grado 1, este se conecta, perdón, también se conecta a un nodo de grado 3, donde cada uno de ellos tienen un grado 1. Y para L pasa lo mismo. L se conecta a un nodo de grado 2, igual que K, perdón, igual que H. Ah, no, está bien, igual que K, que sería H y este es I. Y se conecta también a un nodo de grado 4, igual que H. Y este se conecta igual a un nodo de grado 4, ¿cierto? Y así continuamos. Se dan cuenta que son equivalentes H, I y J. Y K, L y M, ¿cierto? Y por lo mismo D, E, F y A y B. ¿Ya?
Entonces, esto se lo pueden imaginar, entre comillas, como tridimensionalmente. Si yo tengo este grafo, ¿ya? Yo podría dejar todo esto fijo, salvo A y B. Y A y B podrían estar orbitando, ¿ya? Los estoy intercambiando, A con B, todo el rato. Entonces, A y B, por eso se les llama órbitas, mientras que C va a ser un punto fijo o un estabilizador, ¿ya? C tiene que quedar ahí fijo. Tampoco puedo intercambiar C con G, ¿se dan cuenta? Alguien podría decir, pero profe, mire, si ahí está E, está bien al centro de C y G, pero no los puedo intercambiar, porque C ya por sí solo tiene grado 3, mientras que G tiene nodo, o sea, tiene grado 4, ¿ya? Entonces, por eso C y G no son equivalentes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo la idea de lo que es un estabilizador y una órbita? Y de las clases de equivalencia en un grafo, ¿no hay preguntas? Bien, continuemos entonces. De aquí vamos a tener un cierto teorema que si tengo un grupo de permutaciones y tengo una permutación dentro de ese grupo, en donde X me lleva ahí, entonces voy a definir que dentro del grupo de permutaciones que X me lleva ahí va a ser gamma, ¿cierto? Por G sub X, donde G sub X son las permutaciones en donde X es un estabilizador o un punto fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que X, al aplicarle la permutación, queda ahí mismo. Y eso va a ser entonces el coset izquierdo de Gx respecto a gamma. De aquí la demostración está ahí. Si alfa pertenece entonces al coset izquierdo de gamma por G sub x, tenemos que alfa se puede escribir como gamma beta, para algún beta perteneciente al grupo de permutaciones en donde x se queda fijo, ¿ya? Vale decir que alfa de x es igual a gamma beta de x, y como beta pertenece al grupo de permutaciones donde x se queda fijo, beta de x es x, ¿ya? Y por lo tanto, gamma de x va a ser igual a y. Con lo que alfa pertenece entonces al grupo de permutaciones en donde de x me lleva a y, ¿ya? Y al revés, utilizando las permutaciones inversas, voy a concluir exactamente lo mismo y por lo tanto ambos conjuntos van a ser iguales. Ahora, tengo este otro teorema. Sea G un grupo de permutaciones de X, el X el conjunto donde estoy trabajando, los números del 1 al 4 si vemos el cuadrado, o podrían ser los nodos de la A a la letra M, ¿cierto? Si escribiéramos este grafo. Y entonces, si tengo una permutación gamma perteneciente a las que me llevan de X a Y, entonces estas permutaciones van a corresponder a las permutaciones en donde Y se queda fijo y aplico gamma. Y esto va a ser entonces el coset izquierdo del grupo de permutaciones en donde Y se queda fijo con respecto a gamma. De forma equivalente, entonces, ahora digo, si alfa pertenece al grupo de permutaciones donde Y se queda fijo y gamma, entonces alfa se puede escribir ahora como beta gamma, para algún beta perteneciente a las permutaciones donde I se queda fijo. Entonces, alfa de I va a ser igual a beta gamma de I, y gamma de I es X, y beta de X me da I, ¿ya? Con lo que beta pertenece entonces a las funciones que me llevan de X a Y. Ya al revés, utilizando las permutaciones inversas, se cumple exactamente lo mismo. Esto nos va a servir para un concepto bien interesante, que es el que aparece acá, este corolario. Si tengo un grupo de permutaciones sobre un conjunto X y tengo un elemento X dentro de este conjunto, cualquiera, y un elemento en la órbita de X, entonces se debe cumplir siempre que la cardinalidad de permutaciones en donde X es un punto fijo debe ser igual a la cardinalidad de permutaciones en donde Y es un punto fijo, ¿ya? Esto lo vamos a dejar mucho más claro ahora a continuación con este otro teorema y con el ejemplo que vamos a ver luego. Entonces, si tengo un grupo de permutaciones en X y X es un elemento cualquiera, entonces se debe cumplir siempre que la cantidad de permutaciones, ¿cómo se llama?
que orbitan para un elemento X tiene que ser igual a la cardinalidad, perdón, multiplicado por la cardinalidad de permutaciones en donde X es un punto fijo, tiene que ser igual a la cardinalidad de todas las permutaciones que estoy analizando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es Gx y qué es la cardinalidad de Gx? En el fondo son todos los nodos, si los vemos en un grafo, son todos los nodos que son equivalentes a X. Y eso lo voy a multiplicar por todas las permutaciones en donde X es un punto fijo. Y al multiplicar eso, me tiene que dar la cardinalidad de permutaciones que existen dentro de este grafo o dentro del grupo que estoy trabajando, que hacen que al aplicar esa permutación se produzca un automorfismo en el grafo. Va a quedar mucho más claro ahora todo eso con este ejemplo. Entonces, aquí dice que queremos determinar cuántos automorfismos existen para este grafo. ¿Ya? Entonces vimos que, por ejemplo, yo podría intercambiar A con B, o intercambiar D con F, o intercambiar A con B y al mismo tiempo D con F, y esto va a seguir siendo el mismo grafo. También podría intercambiar H con I y K con L, o H con J y K con M al mismo tiempo. No puedo intercambiar solamente H con J, porque ahí se me quedan cruzados y ya no tienen la misma forma. Si el H yo lo paso donde está el J, recordemos que el H sigue conectado con el K, así que esto vendría GHK. Y por otro lado, como el J pasó donde está el H, entonces esto vendría G, J y hacia abajo, M. Por lo tanto, ya no tiene la misma figura. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si yo quiero mantener la misma forma, es decir, producir un automorfismo, si cambio H con J, también debo intercambiar al mismo tiempo K con M. ¿Ya? Eh, ok, entonces, la pregunta es, ¿cuántos automorfismos existen para este grafo? ¿Cuántas modificaciones puedo hacer yo sobre este grafo tal que la forma me quede idéntica? ¿Quién quiere apostar? ¿Cuántas hay? Por ejemplo, intercambiar A con B ya sería una. Intercambiar D con F sería otra. Intercambiar A con B y al mismo tiempo D con F sería una tercera. Entonces, ¿cuántas hay? ¿Alguien se la juega? ¿Alguien quiere apostar? ¿No hay ánimos de apostar? Al menos están las tres que ya les di, así que el número debería ser mayor que 3, obviamente. ¿Pero cuánto? ¿Podrían ser 500? ¿O eso es muy grande? ¿Nadie? ¿Ningún número? ¿No les gusta apostar? Ya. Entonces, algo que yo les dije anteriormente y que ojalá no olviden, sobre todo en la evaluación, es que la identidad siempre es una permutación posible. ¿Ya? Entonces, veamos aquí qué pasa. Yo tendría la opción de intercambiar A con B o que A con B quede tal y como está. De forma independiente, podría intercambiar D con F o que D con F quede donde está. Y al mismo tiempo podría hacer permutaciones de A2 dentro de los que están aquí, ¿ya? Dentro de ese conjunto. Intercambiar el H con el I y al mismo tiempo el K con el L, o intercambiar el H con el J y al mismo tiempo el K con el M, o la última pareja que me queda, intercambiar el I con el J y al mismo tiempo el L con el M. Pero luego existen las permutaciones de A3. Del H pasa al I, del I pasa al J y del J pasa al H.
Y lo mismo para este grupo de A3. Del K pasa al L, del L al M, del M se devuelve al K. Y eso no es lo mismo porque fíjense que aquí seguí este orden. Me vine de H y J. ¿Ya? Eso no es lo mismo que ir de H a J a I, porque me quedan en posiciones distintas. Entonces, de H paso a J, de J paso a I y de I paso a H. Y tengo que repetir lo mismo aquí. De K paso a M, de M paso a L y de L paso a K. ¿Ya? Entonces, estas son permutaciones que yo podría aplicar. Así que alguien quizás se podría aventurar ahora y decirme cuántas permutaciones posibles hay que hacen que este grafo siga siendo el mismo grafo. Con la información que les di, todavía nadie quiere apostar. Ok, veamos qué era lo que queríamos hacer en realidad nosotros. Nosotros queríamos entender esta fórmula que está aquí, que dice que la cantidad de elementos que son equivalentes a x multiplicado por la cantidad de permutaciones en donde x se queda como un punto fijo, me tiene que dar la cantidad de permutaciones que definen automorfismos sobre el grupo x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llevo eso aquí? Conociendo estas cosas que están aquí. Yo les debería preguntar primero, ¿cuántos elementos son equivalentes a en este grafo? ¿Están tomando una siesta? ¿Fueron a comer algo? ¿Están preparando la comida o algo así? Ok, uno. ¿Cuál sería ese elemento? B. Ok, ya. Eh, la respuesta en realidad es 2. ¿Por qué? Porque lo que le he estado insistiendo todo este rato es que siempre debemos pensar en la identidad. Y además, recordando que estábamos hablando de que esto era una relación de equivalencia. Y dentro de la relación de equivalencia, sabemos que existe la reflexión. Es decir, cada elemento siempre es equivalente a sí mismo. Por lo tanto, si yo pregunto cuántos elementos son equivalentes a, está muy bien lo que dijiste, Ignacio, efectivamente B, porque habíamos estado conversando que estos dos se podían intercambiar, pero también otro elemento equivalente a A, por la propiedad de reflexión, es A, ¿ya? Entonces, ojo ahí, cuando yo quiero preguntar cuántos elementos son equivalentes a A, siempre debo decir primero A y luego ver si hay alguien más. Y en este caso nos dimos cuenta que existía B, que también es equivalente a A, así que por lo tanto la cantidad de elementos que son equivalentes en este grafo a A son 2. El mismo A y B. ¿Cuántos elementos son equivalentes a C en este grafo? Solamente C, ¿cierto? Uno. ¿Cuántos elementos son equivalentes a H? 3. Muy bien. ¿Entendiste, Ignacio, entonces? ¿Por qué son 3? Porque equivalentes a H son H, siempre uno mismo, I y J, ¿ya? Son equivalentes. Entonces, la primera parte de esta fórmula la podemos entender súper fácil. Eso es, esto, cardinalidad Gx, es cuántos elementos son equivalentes a mí dentro del grafo, ¿ya? Entonces, el GH sería 3, el GA sería 2 y el GC sería 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay dos elementos equivalentes a A, el A y el B,
hay un solo elemento equivalente a C, el mismo, y hay tres elementos equivalentes a H, el mismo H, el I y el J, ¿ya? Entonces la primera parte de la fórmula es fácil de ver. Y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de permutaciones en donde yo me quedo como un punto fijo. Entonces nosotros si quisiéramos ver G sub A, ahora este A se tiene que quedar ahí, no lo puedo intercambiar con el B, pero puedo intercambiar todos los demás que definen automorfismos y quiero ver entonces cuántas de esas permutaciones existen, ¿ya? Entonces veamos ese cálculo. Efectivamente, el GA, la cardinalidad de GA, son la cardinalidad de todos los elementos que son equivalentes a A dentro de este grafo, y eso me va a dar 2, el mismo elemento y el B que sabemos que son equivalentes. Y ahora para encontrar el G sub A, tengo que ver todas las permutaciones en donde el A se queda fijo, ¿ya? Y que el grafo sigue siendo el mismo, tiene la misma forma. ¿Ya? Y eso me da 2 por 6. ¿De dónde saqué ese 2 por 6? Por ejemplo, una de esas 2 por 6 que aparecen ahí es que el A se queda fijo e intercambio el D con el F. Y eso me define un automorfismo y el A se quedó donde estaba, ¿cierto? Así que ahí ya tengo una. Esa es una de esas 2 por 6. ¿Cuál sería otra? Por ejemplo, que yo intercambie el H con el I y el K con el L y no hice nada más, y no, como A se quedó ahí mismo, entonces ella llevaría 2. Pero entonces, ¿de dónde nace este 2 por 6? Y para entender eso, entonces lo que debo hacer es devolverme a esta maravillosa diapositiva que tenía aquí. Aquí hay una gran pista. ¿Por qué 2 por 6? Nadie ve un 2 y un 6. Ya, ok, Pedro ve 6 automorfismos, ¿ya? ¿Y por qué el 2? ¿Y cuáles serían esos 6 automorfismos? Los de la derecha, ok, ya. Esas son 6 permutaciones, ¿cierto? Que afectan al grupo que está aquí, de estos 6 nodos, ¿ya? ¿Y el 2 de dónde sale? ¿Por qué es 2 por 6? ¿Dónde ven alguna cosa que podría ser el 2? Recordemos que estamos buscando todas las permutaciones en donde A se queda fijo. Muy bien, Ignacio. Identidad IDF. ¿Qué estoy haciendo aquí? Fíjense. Yo quiero que la A aplicar alguna permutación y que la A se quede ahí mismo. Así que esto de acá está muerto, esto no lo puedo ocupar, ¿ya? Eso va a quedar fijo. O en realidad es como aplicarle la identidad, si lo quieren ver así. Luego, tengo una opción de dejar la identidad con respecto a D y F. Y tengo mi primera opción, que sería aplicar la identidad con respecto a este grupo de 6 nodos. Así que apliqué en realidad la identidad a todo el grafo y él ha quedado ahí mismo. Perfecto, muy bien. Ya llevo una de las 2 por 6. Luego podría aplicar la identidad con respecto a D y F, pero ahora intercambio el H con el I y el K con el L. Así que intercambié el H con el I y el K con el L. Así que el A quedó donde mismo, sí, pues, si no le hice nada. Nunca hice nada con A, tampoco hice nada con D y F porque le apliqué la identidad, pero aquí intercambié el H con el I y el K con el L.
Luego, si aplico cada una de las permutaciones que yo había anotado aquí, ¿ya? Entonces ya he cumplido con hacer 6 permutaciones, ¿sí? Que serían luego intercambiar el H con el J y al mismo tiempo el K con el M, el I con el J y al mismo tiempo el L con el M, luego HIJ y KLM, y finalmente HJI y KML. Ahí ya tengo 6 permutaciones en donde A quedó donde estaba. Pero de dónde nacen las siguientes 6 es porque ahora no voy a aplicar la identidad con respecto a DF y voy a intercambiar DF. Así que intercambié D con F y apliqué la identidad en este otro grupo. Así que ahí ya tengo una séptima. Luego, intercambié D con F, pero también intercambié H con I y K con L. Luego intercambié D con F, pero también intercambié H con J y K con M. Y así continúo. Siempre voy a estar aplicando esta permutación y cada una de las 6 que tengo acá. Es por ello, entonces, que el G sub A son todas las permutaciones en donde A se queda fijo. Y eso va a estar dado en función de las órbitas que yo ya he calculado. Yo sabía que aquí tenía una órbita de dos elementos y órbita de 6, o sea, perdón, 6 permutaciones. Ya, aquí tenía dos permutaciones y 6 permutaciones. Eso no tiene necesariamente que ver con la cantidad de nodos, tengan cuidado con eso, no lo relacionen con eso, simplemente son la cantidad de permutaciones que le puedo aplicar a este grupo que definen automorfismos. ¿Ya? Entonces, como A se va a quedar fijo, yo puedo intercambiar estas órbitas o puedo intercambiar estas órbitas o combinarlas como yo quiera. Por lo tanto, aquí tengo dos opciones y aquí tengo 6, así que eso me da un total de 2 por 6, 12 opciones. Y finalmente, para que yo encuentre entonces la cantidad de permutaciones que me definen automorfismos, debo multiplicar el GA por el G sub A. Por lo tanto, esto me va a indicar que existen un total de 24 permutaciones que definen automorfismos en este grafo. ¿Ya? Veamos qué pasaría, y ojo, que la cantidad de permutaciones que definen automorfismos tienen que ser iguales, diferente del nodo que yo tome. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les preguntara ahora, hagamos entonces, calculemos GD y G sub D. ¿Ya? Entonces ahora lo que yo les preguntaría es, ¿cuántos nodos equivalentes a D, de dedo, existen? Dos, muy bien. Así que ese número sigue igual. El G dedo es 2. Y ahora el G sub dedo. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Si me devuelvo acá, ahora esto está muerto porque el dedo se tiene que quedar ahí mismo. Y entonces, ¿cuántas permutaciones existen para G sub D? Siguiendo la misma lógica que aplicamos anteriormente para A. Vamos, eso debería ser fácil. 6, ¿ok? Veamos el caso anterior. Recordemos que esto estaba muerto y dijimos que era 2 por 6. Ahora, esto está muerto. Entonces debería ser 2 por 6 también. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo este grupo ahora que puedo aplicar la identidad o intercambiar A con B y sigue la misma lógica. Primero aplico la identidad aquí y luego hago estas 6 combinaciones posibles. Y luego intercambio A con B y hago estas 6 combinaciones posibles. ¿Ya? Entonces me va a dar efectivamente que voy a llegar al mismo resultado. Y ustedes me van a decir, pero profe, qué tramposo, si el A y el B y el D y F son de 2 nomás, pues súper simple. Después nos va a hacer una pregunta mucho más complicada. Ya, hagamos entonces para H. ¿Cuántos nodos equivalentes a H existen? 3, ¿cierto? Entonces GH, no G sub H, GH vale 3. Y ahora viene la pregunta que cambia. G sub H, es decir, que H ya no lo puedo mover, H se tiene que quedar ahí. Entonces, ¿cuántas permutaciones definen automorfismos para este grafo?
tendría aplicar la identidad A y B, identidad D y F, ¿y hay algo más que pueda hacer? Asumiendo que solamente H debe quedar fijo. Efectivamente, Ignacio, es 2 por 2 por 2. Así que el primer 2 se explica por este conjunto que está aquí, A y B. El segundo 2 se explica por este conjunto que está aquí, D y F. Y el tercer 2 se explica por aplicar la identidad o bien intercambiar I con J y al mismo tiempo L con M. Porque H debía quedar fijo, pero eso no implica que I, J, L y M también deban quedar fijos. ¿Se entendió? Entonces, ahora tengo que GH vale 3, como ya identificamos que son la cantidad de elementos que son equivalentes a H en este grafo. Y G sub H son las permutaciones posibles. Aquí tengo una familia de identidad AB, identidad DF e identidad IJ y LM al mismo tiempo. Así que por eso me da 2 por 2 por 2. Y entonces ahora tengo que multiplicar GH por G sub H. Y entonces 3 por 2 por 2 y por 2 es... Redoble de tambores. 3 por 2 por 2 y por 2. 24. Perfecto. Magia. La magia de discretas. Llegamos a que existen entonces 24 permutaciones que definen automorfismo, pero ahora lo hicimos utilizando H. Antes habíamos llegado a que existen 24 permutaciones posibles, pero utilizando A. Y después hicimos esto utilizando dedo. ¿Ya? Entonces, indiferente del nodo que ustedes tomen, por ejemplo, E, si yo hago GE por G sub E, también me tiene que dar 24. ¿De acuerdo? ¿Y cómo logro ese 24 para E? Si yo quiero que E quede como un punto fijo, entonces podría intercambiar A con B, podría intercambiar D con F y podría aplicar también las 6 permutaciones que están en este grupo. Así que eso es 2 por 2 por 6. Y eso me da... ¡Chanén! Perfecto. Todo calza. Salfate estaría feliz en este curso. Bien. Entonces, todos claros cómo calcular la cantidad de permutaciones. Bien. Entonces, ahora viene lo último del curso, en donde, dado una permutación, ¿cierto? En el grupo de permutaciones posibles, vamos a definir una función que, ojo, depende de una permutación, que son todos los elementos X pertenecientes al grupo, tal que al aplicarle esa permutación me quedo como un punto fijo. ¿Ya? Entonces, f de gamma es el número de puntos fijos de esta permutación. ¿Sí? Y de ahí nace el último teorema del curso, que es el teorema de Burnside. ¿Ya? Y que dice que el número de órbitas de G sobre X está dado por esta función que aparece aquí. 1 sobre la cardinalidad de G, en donde la cardinalidad de G es lo que acabamos de aprender cómo calcular, que es la cantidad de permutaciones que definen automorfismos. Y eso está multiplicando a la sumatoria de todas las permutaciones, o sea, de la cardinalidad de las permutaciones cuando definen puntos fijos. Es decir, que al aplicarlas yo obtengo el mismo resultado. ¿Sí? Y esto lo vamos a comprender ahora mejor con un ejercicio. Entonces, por eso ahora viene esto que está aquí, que era lo que yo les había hecho el ejemplo para comprender esto de las rotaciones de un cuadrado, reflexiones, etc. Entonces, tenemos una cartilla de 3 por 3 que es como esta hojita, ¿cierto? A la cual se le pueden hacer dos perforaciones. Es decir, que yo puedo dibujar un círculo acá, o acá, o acá, o acá, o donde yo quiera, dentro de estas 9 opciones. Es fácil ver, entonces, que A es distinta de las otras, ¿cierto? Porque este con este, jamás, aplicándole yo, oh, perdón, no quería hacer eso. Ok.
este con este, aplicándole cualquier permutación posible, yo jamás voy a poder llegar a este estado que está acá, ¿cierto? No hay ninguna reflexión, no hay ninguna rotación, no hay nada, ni la identidad que yo le pueda aplicar al estado A para llegar al estado B. Sin embargo, para ir del estado B al estado C, sí puedo hacer algo. Y bastaría con que yo rotase, y ojo que la rotación viene en este sentido, ¿ya? Que eso es contra las agujas del reloj, y por lo tanto si yo roto en 270 grados, voy a llegar aquí, ¿cierto? Entonces, el teorema de Burnside, que era el que yo les acababa de enunciar y que ahora va a quedar más claro cómo se emplea, nos permite resolver este problema que tenemos aquí. ¿Cuántas cartillas distinguibles existen para este problema? Sabemos que hay al menos dos. ¿Por qué? Porque A y B son distintas. Pero yo no puedo decir que B y C son distintas porque existe alguna permutación que hacen que yo pueda pasar del estado B al estado C. Entonces, claro, ustedes podrían pasar 10 minutos, 15 minutos, digamos, buscando cuáles son todas las combinaciones posibles, pero como estamos en estructuras discretas, ustedes tienen que demostrar que no hay más que las que encontraron, ¿ya? Si, por ejemplo, les dio 10, entonces luego hay que demostrar que no hay más que 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, alguien podría decir, oye, pero mira, capaz que hay 11 y tú no te diste cuenta de una configuración y ustedes le van a decir, no, si yo estoy seguro, si yo pasé media hora buscando y hay 10 nomás. Y resulta que 20 años después alguien descubre otra que nadie vio y ahí habían 11. Entonces tenemos que ser capaces de demostrar que existe exactamente esa cantidad, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo primero es determinar la cardinalidad de G. Y entonces, para ello, yo tengo aquí otra cartilla que ya tiene un círculo. Y mi pregunta es que si estos fueran nodos, que podemos llamarlo, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi pregunta es, ¿cuántos nodos son equivalentes al que está aquí, en esta cartilla? ¿Cuántos son equivalentes a ese nodo que está ahí en esta cartilla? Por ejemplo, podríamos decir que ese nodo que está ahí es equivalente al central, pertenecen a la misma familia, por así decirlo. No, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguien que sea equivalente a ese nodo? Perfecto. Las cuatro esquinas. Este mismo, ese que está aquí, ese que está abajo y ese que está acá. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el G de este nodo, que podríamos llamarlo 1, el G1, ¿cierto? Es 4, porque hay 4 nodos equivalentes a esa esquina, que son las cuatro esquinas del cuadrado. Y luego, para calcular el G sub 1, siendo este la casilla 1, ¿cierto? Yo debería ver cuántas permutaciones existen que hacen que este quede ahí mismo. Y por lo menos hay una, siempre. ¿Cuál? Lo que no se les puede olvidar, la identidad. Muy bien. Así que por lo menos hay una. La pregunta es si hay dos. ¿Quién da más? Por ejemplo, si yo hiciera una rotación en 90, ¿ya? El círculo que antes estaba aquí arriba ahora me quedó ahí abajo. Así que la rotación en 90 no me sirve. Si hago una rotación en 180, ahora me quedó aquí. Si hago una rotación en 270, ahora me quedó acá. Y yo quería que me quedara siempre a este lado. Entonces las rotaciones no me sirven para aplicar una permutación y que ese nodo quede ahí mismo. Entonces la pregunta es si hay alguna otra que sí haga que ese nodo quede ahí mismo. Y la respuesta es que sí hay otra. Y entonces ahora que yo ya les dije que sí hay otra, ustedes deberían romperse la cabeza pensando cuál es.
Una reflexión, muy bien. ¿Cuál reflexión? Si hago una reflexión en la horizontal, me quedaría ahí abajo, ¿cierto? Y no quiero eso. Muy bien, en la diagonal. Entonces, fíjense que ahora yo voy a agarrar estas dos esquinas y voy a hacer esto. ¿Y dónde quedó? Ahí mismo. Ahí mismo está. ¿Ya? No es ninguna magia, no es ningún papel especial. Lo pueden repetir ustedes en sus casas, ¿cierto? Pueden conseguirse papel, tijera, un lápiz, un plumón, ojalá, para que sea translúcido y así lo puedan ver, ¿ya? No estoy haciendo ninguna trampa. Entonces, me doy cuenta que hay dos permutaciones en las cuales este círculo queda parado ahí mismo. Por lo tanto, la cantidad de permutaciones que definen automorfismos para esta cartilla son 8. 4 por 2. ¿De dónde salió el 4? De cuántos son equivalentes a una esquina. Hay 4 esquinas, son 4 equivalentes. ¿Y cuántas permutaciones hay que hacen que ese círculo quede ahí mismo? 2. ¿Ya? Que serían entonces la identidad y la reflexión en esa diagonal. Así que eso me indica que existen 8 permutaciones que definen automorfismo. ¿Cuáles son esas 8 permutaciones? Bueno, en realidad, sin querer queriendo, yo ya se los había dicho. Lo vimos en el ejemplo final de la clase pasada y cuando partimos repasando esta clase. La identidad, rotación en 90, 180, 270 y luego las 4 reflexiones. Reflexión horizontal, vertical, diagonal 1 y diagonal 2. 8. ¿Ya? Ahí están las 8. Y lo acabamos de demostrar entonces verificándolo con ese nodo que está ahí. Si yo ahora les preguntara por el nodo de acá, sin dibujarlo, ¿cuántos nodos son equivalentes a ese que está aquí, en esta cartilla? 4 también, ¿cierto? El de ahí, el de acá, el de acá y el de acá. ¿Ya? ¿Y en cuántas permutaciones ese nodo sigue estando ahí? Yo les voy a dar la más difícil, por lo menos está la identidad, y la pregunta es si hay otra más. Debería haber otra más porque si ahora determino que la cardinalidad de G es 4 y antes dije que era 8, hay un problema. Entonces, ¿cuál permutación hace que ese nodo quede ahí mismo? Reflexión en la vertical. Efectivamente, si yo dibujé mi nodo aquí, ¿cierto? Y hago esto, por supuesto que va a quedar ahí mismo, ¿ya? Y finalmente, ¿qué pasa si yo tomo ahora el nodo central? ¿Cuántos son equivalentes a él? 1. ¿En cuántas permutaciones él queda ahí mismo? Tiene que ser 1 por cuánto me da 8. Efectivamente, entonces en las 8 permutaciones el centro va a quedar ahí mismo, ¿ya? Fíjense en esto. Ahí está el centro. Si yo aplico la identidad, ya llevo una. Si aplico las 3 rotaciones, el centro siempre va a quedar ahí mismo, ¿cierto? Así que ahí ya llevo 4 en total. Y en las reflexiones, yo puedo hacer eso, que sería la horizontal, quedó el centro donde mismo, eso, la vertical, quedó ahí mismo, reflexión en una diagonal, quedó ahí mismo el centro, y la otra reflexión en la otra diagonal también quedó ahí mismo. Así que se tiene que cumplir siempre para todos los nodos, ¿de acuerdo? Yo les podría pedir que me muestre para todos los nodos equivalentes en un grafo que se cumple que G sub algo por G algo me da la cardinalidad de G. Ustedes tendrían que poder encontrar siempre el mismo número, ¿ya? Entonces recordemos que la fórmula era 1 dividido por la cardinalidad de G multiplicado por esta parte que está aquí. Y aquí entonces yo tengo que ver todas las permutaciones que hacen que este cuadrado siga siendo un cuadrado, que ya hemos repetido varias veces que son 8. Entonces, lo que debo hacer a continuación es ir haciendo perforaciones, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría hacer estas dos que están acá, ¿ya? Y solamente puedo hacer dos, o sea, debo hacer exactamente dos, ¿ya? Y mi pregunta ahora es, si yo parto en este estado, ¿cuántas permutaciones le puedo aplicar a esto para que quede tal y como estaba? O más bien, ¿en cuáles permutaciones
esto queda tal y como está. En la identidad siempre va a quedar. Si yo le aplico la identidad a esto, no le hice nada, así que queda igual. Si aplico alguna rotación, ¿podría quedar yo aquí mismo? No, ¿cierto? Porque recordemos sí que las rotaciones son tres: 90, 180 y 270. Siempre hay gente que está súper mega tentada de decir 360, pero 360 es la identidad. Así que si anotáramos identidad y además rotar en 360, en realidad estoy anotando dos veces la misma permutación. Así que tengan cuidado con eso, ¿ya? Em, Ninguna rotación hace que esto quede donde mismo, ¿cierto? ¿Existe alguna reflexión que haga que esto quede donde mismo? La reflexión vertical. Efectivamente, si yo hago eso, me quedaron los dos puntitos arriba y en los extremos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que ir determinando ahora. Y para hacerlo, eh, nos damos cuenta primero para la identidad. Yo tengo que hacer dos perforaciones donde yo quiera y aplicar cada una de las 8 permutaciones que yo conozco. Para la identidad siempre se va a cumplir esto, ¿ya? Yo quiero hacer dos perforaciones sobre las nuevas opciones posibles, así que esta es la combinatoria. Esta combinatoria se traduce en 9 factorial dividido por 2 factorial dividido por 9 menos 2 7 factorial, ¿ya? Así que la primera componente de calcular para la identidad es fácil de ver en función de la cantidad de perforaciones que debo hacer sobre la cartilla. Si tuviese que hacer 3 perforaciones en esta cartilla, entonces tendría que calcular la combinatoria de 9 sobre 3, ¿ya? Pero como aquí tengo que hacer 2 perforaciones, digo que hay 36 casos en donde yo al aplicar la identidad quedo donde mismo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hice este y este, le apliqué la identidad y quedaron ahí mismo, sí, obvio. Podría haber aplicado este y el vecino, ¿cierto? Aplicó la identidad, ¿quedaron ahí mismo? Sí. Así que por eso esto se calcula de esa forma. Yo hago dos perforaciones donde yo quiera, aplico la identidad y por supuesto que voy a quedar ahí mismo. Así que debo escoger dos sobre las nueve opciones, aplico la identidad y entonces ya tengo que por lo menos hay 36 casos. Ahora, yo debo calcular la sumatoria de todas las permutaciones que me definen automorfismos, así que la identidad es una sola. Pero ahora yo debería ver en cuántas la rotación en 90 me permite hacer lo mismo. Y aquí está, por ejemplo, el caso de rotación en 180, que me dice que me produce cuatro cartillas. Si yo tengo esta cartilla y le aplico rotación en 180, entonces este nodo se va a venir acá y ese nodo se va a venir allá, ¿ya? Así que esta es una cartilla que hago estas dos perforaciones, aplico la permutación de rotar en 180 y me queda idéntica. Lo mismo para esta cartilla y para esa cartilla, ¿ya? Rotaciones en 90 y 270, en realidad no hay ninguna que me vaya a producir los mismos resultados. Pero ahora, en los minutitos que nos quedan, veamos qué pasa con alguna reflexión. Yo les pregunto, yo quiero hacer dos perforaciones cualquiera, quiero aplicar la reflexión en la horizontal y que la cartilla me quede igual. ¿Cuántas combinaciones de eso puedo hacer? Y para hacerlo más fácil, pongámosle el número aquí. Ese sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, por ejemplo, ustedes me podrían decir, ya, profe, perfore el 1 y el 9. Y luego aplíquele reflexión en la horizontal y nuevamente el 1 y el 9 deberían quedar donde mismo. Es decir, la casilla 1 y la 9 deberían estar perforadas. ¿Ocurre eso o no? Si yo aplico reflexión en la horizontal. No ocurre, ¿cierto? Porque si estaba encendido el 1 y yo aplico reflexión en la horizontal, en realidad me va a quedar encendido el 7. Y si estaba encendido el 9 y aplico reflexión en la horizontal, me va a quedar encendido el 3.
Así que eso no me quedó la misma cartilla. Por lo tanto, el 1 y el 9 sobre la reflexión horizontal no me define un automorfismo. Lo que yo le estoy preguntando es, ahora ustedes pueden hacer cualquier perforación, como ustedes quieran. Aplíquenle la reflexión en la horizontal y que les quede igual. ¿Cuántas de esas existen? Les doy una pista, esta que está aquí es una, porque si se dan cuenta, aquí tengo mi horizontal, aplico reflexión en la horizontal y esta casilla, la 2 y la 8, también van a quedar activas. Así que esa sería una opción. ¿Cuántas existen? La respuesta es 6. ¿De dónde salen esas 6? S y S, 1. S y S, 2. Este y este, 3. Hasta ahí llevo 3. Pero además las combinaciones que involucren dos perforaciones aquí. S y S, o este, que sería el 4 y el 6, o bien el 5 y el 6. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir en realidad es que para cada una de las reflexiones me va a quedar 6. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que generar esta tablita que me dice en cuántas de las perforaciones que yo voy aplicando, aplico una permutación, me queda donde mismo, y vimos que para la identidad me quedan 36, rotaciones en 90 y 270 no me queda ninguna, rotación en 180 era una diapositiva y que habíamos determinado que eran 4, y las reflexiones me van a dar 6. Vimos la horizontal, ¿cierto? La vertical es equivalente, y las diagonales vienen aquí. Tomar S y S, 1, S y S, 2, este y este, 3, y la combinación que estén en la diagonal, que sería el 1 y el 5, o el 1 y el 9, o bien el 5 y el 9. ¿Ya? Por eso salen 6. Y lo mismo para la otra diagonal. Así que luego yo calculo la sumatoria de esto, me dio 64. Y la sumatoria entonces la debo dividir por la cantidad de permutaciones que yo había determinado anteriormente. Y la cantidad de permutaciones que yo había determinado eran 8. Así que esto es 64 dividido en 8, y eso me indica finalmente que existen 8 cartillas diferenciables cuando yo hago dos perforaciones en una cartilla de 9 opciones. ¿Ya? Esto no me indica cuáles son las cartillas, simplemente me indica cuántas cartillas existen. Eh, Aquí hay algo importante, tengan cuidado que si yo dije, por ejemplo, 1 sobre 8, y esta sumatoria, por decirles algo, me dio 60, entonces 60 dividido por 8 no es un número entero. Y jamás puede ocurrir que me digan, hay 3.8 cartillas diferenciables. No, eso no puede ocurrir. Por lo tanto, el número que les dé esta sumatoria debe ser siempre un múltiplo del valor que encontraron acá. Si no es un múltiplo, entonces se equivocaron. Sumaron mal, o no se dieron cuenta de algún caso en alguna permutación, algo ocurrió. Pero entonces este número, esta sumatoria, siempre debe ser múltiplo de la cardinalidad de G. Y con eso entonces, una vez que ustedes ya saben que les dio 8, ahora podrían buscar. Y si las encuentran y encontraron 8, ya dicen, ok, hay 8 y no tiene sentido que nadie más siga matándose el resto de la vida buscando más combinaciones, porque yo acabo de mostrar que son 8. Salvo que me haya equivocado en sumar o algo por el estilo, pero con eso ya las puedo determinar. Y para que puedan dormir tranquilos, ahí están las 8 cartillas que son diferenciables. No hay ninguna operación de permutación que yo pueda hacer para llevar una de estas a cualquiera de las otras que está acá. ¿De acuerdo? Listo. Curso menos menos. Se acabó. Con eso estamos. Bien, entonces lo que va a ocurrir es que la próxima semana estén de vacaciones, a la siguiente vamos a hacer una clase de ejercicios, y el jueves siguiente